Si te gustan las historias de granjeros viudos, suscríbete al canal y deja tu like. Nunca voy a olvidar lo que pasó aquella tarde. Yo regresaba del campo, cansado después de un día entero de trabajo, cuando vi algo extraño detenido en la entrada de mi rancho. Cuando me acerqué, el corazón se me apretó. Era una mujer embarazada, con 2 niños pequeños a su lado, sosteniendo un saco vacío y pidiendo comida. En ese momento pensé que era solo otra familia pasando necesidad en el camino. Pero cuando ella levantó la mirada hacia mí y me contó la verdad sobre por qué estaba allí, sentí como si el suelo hubiera desaparecido debajo de mis pies. Y fue ahí donde comenzó una historia que cambiaría mi vida para siempre. Mi nombre es Antonio Braga. Tengo 53 años, un pedazo de tierra en el interior de Durango y una nostalgia que nunca se va. Hace 7 años que Nilda murió, y desde entonces el silencio se apoderó de este rancho de una manera que ninguna palabra logra describir bien. No es el silencio bonito que algunas personas romantizan cuando hablan del campo. Es el otro, el que pesa, el que te despierta a las 4 de la mañana y suena tan fuerte que parece ruido. Nilda era el tipo de mujer que llenaba los espacios sin darse cuenta. Entraba a una habitación y la habitación parecía más grande. Salía y uno sentía su ausencia de inmediato, como cuando se apaga una lámpara de aceite y la oscuridad te sorprende, aunque ya sabías que iba a oscurecer. Intentamos tener hijos durante años. No llegaron. El doctor de Durango Capital nos dijo que no iban a llegar y lo aceptamos de la misma manera que se acepta una sequía larga, con dolor al principio, resignación después y una cicatriz que nunca termina de cerrar. Cuando ella murió, de una fiebre que se volvió neumonía y luego algo que el hospital ya no pudo resolver, lo único que quedó fuimos yo y el rancho. El rancho tiene unas 200 hectáreas. Crío ganado, tengo un pequeño huerto y siembro maíz, frijol y algo de calabaza. Tengo 2 peones que viven al fondo del terreno, Beto y su hijo Ezequiel, pero ellos se encargan de su parte y yo de la mía. Hablamos cuando hace falta. Fuera de eso, cada quien en su rincón. Mi caballo se llama Trueno. Es un caballo alazán oscuro, viejo como yo, y de terco también se parece a mí. Nos entendemos sin mucho esfuerzo. Me subo a él temprano en la mañana y pasamos el día recorriendo el rancho, revisando el ganado, mirando las milpas, arreglando cercas, llevando sal para los animales. Trabajo que nunca termina. Trabajo que es bueno, porque mientras estás en él, no piensas en nada más. Aquella tarde de martes, yo regresaba del potrero de abajo. El sol ya había perdido la agresividad del mediodía y bajaba despacio hacia el horizonte, lanzando una luz naranja y cansada sobre el matorral del norte. El polvo rojo del camino de terracería se levantaba con el viento suave que venía del norte, y el olor de la tierra caliente mezclado con el pasto seco era el olor de toda mi vida. Conozco ese olor tan bien como conozco mi propia mano. Trueno caminaba al paso, sin prisa. Yo llevaba los hombros pesados, la camisa pegada a la espalda por el sudor seco, el sombrero de cuero en la cabeza bloqueando el resto del sol. Pensaba en llegar a la casa, quitarme las botas, tomar un vaso de agua fresca del cántaro de barro y sentarme un rato en el corredor antes de seguir con las tareas de la tarde. Fue entonces cuando vi las siluetas en la entrada. Desde lejos parecían solo sombras quietas. No era raro que apareciera gente en la entrada. El camino de tierra que pasa frente al rancho conecta con la carretera a unos 15 kilómetros y quien anda por ahí suele ir o venir de nombre de Dios o de algún rancho todavía más lejos. A veces alguien pide agua, a veces pregunta por el camino. A veces pide usar el baño. Nunca le he negado eso a nadie. Pero conforme Trueno se fue acercando y las siluetas empezaron a tomar forma,
algo dentro de mí. No sé bien dónde queda ese lugar, pero queda profundo. Empezó a darse cuenta de que aquello era diferente. Eran 3 figuras. Un niño al frente, otra niña detrás, y una mujer algunos pasos detrás de los dos. Detuve a Trueno todavía a unos 10 metros, porque él mismo desaceleró, como si también lo hubiera sentido. El caballo resopló bajo, levantó un poco la cabeza y se quedó quieto. Me quedé mirando. El niño tendría unos 6, tal vez 7 años. Estaba parado derecho frente a la entrada, sosteniendo con ambas manos un pequeño saco de tela, de esos de costal viejo. Lo sostenía con una seriedad que no combinaba con su edad. Los niños sostienen un juguete así, sostienen un peluche así cuando tienen miedo de la oscuridad. No sostienen un saco vacío así, con cara de quien carga más responsabilidad de la que le cabe, porque estaba vacío. Se notaba por la forma floja con la que la tela caía entre sus dedos. Detrás del niño había una niña más pequeña, 4 años, quizás 5. Estaba parcialmente escondida detrás de su hermano, abrazada a su brazo a la altura de la cintura, mirándome con esos ojos grandes y abiertos que tienen los niños cuando están asustados, pero aún no saben exactamente de qué. Y detrás de los dos estaba la madre. Llevaba un vestido sencillo de flores, desteñido, con una mancha en el borde que parecía lodo seco. El cabello oscuro estaba recogido de cualquier manera en la nuca, con algunos mechones pegados al rostro por el sudor. Su cara era joven. No debía tener más de 25 o 26 años, pero estaba marcada por un cansancio que no era de ese día. Era cansancio acumulado, de ese que se instala en los ojos y en las comisuras de la boca, y no se va ni después de dormir. Sus pies estaban descalzos, cubiertos de polvo rojo hasta la pantorrilla, y su vientre. El vientre era grande, redondo, pesado. Estaba muy embarazada. 8 meses, diría después. Tal vez más. Me bajé del caballo despacio, até las riendas al poste de la entrada y me acerqué. El niño no retrocedió. Se quedó exactamente donde estaba, sosteniendo el saco, mirándome con una calma que me impresionó. La niña se encogió un poco más detrás de su hermano, pero no huyó. La mujer permaneció donde estaba, algunos pasos atrás, no dijo nada. Solo me miraba con la expresión de alguien que está peleando una batalla silenciosa dentro de sí. ¿Puedo ayudar en algo?, pregunté, manteniendo la voz baja, como cuando se habla con un animal asustado. Ella respiró hondo, vi su pecho subir y bajar, vi su vientre moverse con la respiración. Luego abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Señor, ¿tendría algo para que los niños coman? La voz salió baja, casi al nivel del viento que pasaba entre los árboles, pero llegó completa hasta mí. El niño apretó el saco de tela. La niña bajó la mirada al suelo. Me quedé parado un momento sin decir nada, solo mirando a esas 3 personas frente a mí. Los pies lastimados de ella, el saco vacío en las manos del niño, la niña que tenía vergüenza de mirarme. 4 o 5 años, y ya cargando vergüenza. Y eso es cosa de gente que aprende demasiado temprano que el mundo puede ser cruel. Fue entonces cuando el niño habló, con voz pequeña, directa. «Señor, ¿tiene maíz?» Esas 3 palabras me atravesaron el pecho. Miré al niño, al saco, a la madre. «¿Cómo se llama usted?», le pregunté a la mujer. Tardó en responder. No fue una pausa simple. Había peso en ella. Había cálculo. Había miedo. Había algo que aún no podía identificar, pero que sentí claramente, como el olor en el aire antes de una tormenta. Entonces dijo su nombre, y el mundo se detuvo. No de forma dramática, no con ruido. El mundo se detuvo de la manera en que se detiene cuando recibes una noticia que cambia todo, de repente, en silencio, como si el aire se hubiera vuelto más denso alrededor de ti y los sonidos estuvieran más lejos.
porque el nombre que dijo era el mismo nombre de la sobrina de Nilda, la niña que Nilda crió como si fuera su hija durante 3 años, cuando su madre, la hermana menor de Nilda, se metió en malos caminos y desapareció. La misma niña que vi crecer dentro de mi casa, la que aprendió a dar sus primeros pasos agarrada de mi dedo, la que una vez me llamó tío Antonio con la voz todavía torpe de niña pequeña e hizo que Nilda llorara de emoción en la cocina, la niña que desapareció cuando su madre regresó y se la llevó cuando tenía 8 años. Desde entonces nadie en la familia volvió a saber de ella. Eso fue hace 17 años. Hoy tendría 25. La mujer frente a mí tenía 25. La miré a los ojos, y algo en ellos, la forma, el color, algo imposible de nombrar pero que uno reconoce cuando ya conoció a la persona antes, me dijo que no estaba equivocado. Era Claudia, la niña de Nilda, que regresaba 17 años después embarazada, descalza, con 2 hijos hambrientos y un saco vacío en las manos del mayor. Y antes de que pudiera encontrar palabras, antes siquiera de poder respirar bien, ella habló otra vez, todavía más bajo que antes. «Usted me conoce, ¿verdad?» No fue una pregunta, fue una confirmación, y por la forma en que lo dijo entendí que ella también sabía quién era yo, que llegó a esa entrada sabiendo, y que lo que traía además del vientre grande y de sus hijos con hambre, era algo que necesitaba decirme, algo que temía decir, y que me iba a partir en 2 cuando lo escuchara. La entrada que nunca se cierra. Hay cosas que uno aprende viviendo en el campo que ninguna escuela enseña. Una de ellas es que cuando estás frente a algo que no esperabas, algo que te sacude y te deja sin piso, lo mejor que puedes hacer es actuar, no hablar, no preguntar, no intentar resolver todo de una vez, solo actuar sobre lo inmediato. Y lo inmediato eran 2 niños con hambre. Tragué todo lo que estaba subiendo dentro de mí, la sorpresa, la confusión, esa cosa extraña que era mitad alegría y mitad dolor todavía sin nombre, y dije con la voz más tranquila que pude: «Pasen, vamos a la casa». Claudia no se movió de inmediato. Me miró un segundo con la expresión de quien no sabe si puede confiar, incluso sabiendo que puede. Es la mirada de quien ha sido lastimado muchas veces. «No queremos molestar», dijo. «No molestan», respondí. Abrí la reja. El cerrojo de madera crujió como siempre ha crujido, ese sonido que llevo 30 años escuchando y que ya forma parte del silencio de aquí. Empujé la reja y señalé el camino. El niño fue el primero en entrar. Pasó junto a mí sin dudar, como si hubiera tomado la decisión antes que su madre. La niña lo siguió, todavía abrazada a su brazo. Claudia entró al final, despacio. Tomé a Trueno por las riendas y caminamos por el sendero de tierra que lleva de la entrada hasta la casa. Son unos 300 metros, con mezquites a los lados y un árbol de primavera amarillo en medio del camino que Nilda plantó el primer año que llegamos aquí. No estaba florecido en esa época del año, solo ramas y hojas verdes oscuras, pero era grande y daba buena sombra. Caminamos en silencio. No era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que aparece cuando la gente necesita acomodar lo que acaba de pasar. El niño miraba todo, el ganado en el potrero, los árboles de mango cerca de la casa, el gallinero al costado. Miraba con esa atención callada de los niños que han aprendido a observar antes de preguntar. La niña seguía abrazada a él, pero ya no con tanta fuerza. Estaba empezando a soltarse. Llegamos a la casa. Até a Trueno en el poste del corredor y subí los 3 escalones. Abrí la puerta de madera, que casi nunca cierro con llave porque aquí en medio de la nada nadie entra. Y pasé primero para encender la lámpara de la cocina, porque el sol ya casi se había escondido. «Pueden sentarse», dije señalando el banco largo de madera junto a la mesa.
Claudia se sentó con cuidado, con ese movimiento lento de las mujeres muy embarazadas. El niño se quedó de pie junto a la mesa, todavía con el saco en la mano. La niña se sentó al lado de su madre y apoyó la cabeza en su brazo. Fui al fogón. Todavía había brasas desde la mañana. Puse 2 leños más, esperé que prendieran y puse una olla con agua. Luego fui a la despensa. Había arroz, frijoles cocidos del día anterior, tortillas, carne seca que había puesto a remojar más temprano, algunos huevos y harina de maíz. También había una lata de dulce de guayaba y unas galletas de anís que Beto había traído del pueblo la semana pasada. Puse las galletas y el dulce en la mesa. El niño miró la comida. Me miró a mí, miró a su madre. Claudia hizo un gesto pequeño con la cabeza. Entonces tomó una galleta con ambas manos y empezó a comer con esa calma de quien ha aprendido que la comida se come despacio cuando no sabes cuándo vendrá la siguiente. La niña tomó otra, más tímida. Claudia no tomó nada. «Usted también coma», le dije. «Estoy bien». «No lo está», respondí, no con dureza, solo como un hecho. No dijo nada. Pero después de un momento estiró la mano y tomó una galleta. Mientras los frijoles se calentaban y la carne seca chisporroteaba en la grasa con ese olor que llena cualquier cocina del campo, nos quedamos en silencio. Pero ahora era otro silencio. Había comida en medio. Había el sonido de los niños comiendo, que es el sonido más simple y más humano que existe. Fue el niño quien lo rompió. «¿Cómo se llama el caballo?», preguntó, mirando por la ventana hacia donde estaba Trueno. «Trueno». «¿Por qué Trueno?». «Porque cuando lo compré había una tormenta. No tuvo miedo del trueno. Se quedó quieto, como si no hubiera escuchado nada». El niño pensó en eso con toda su seriedad. «Yo me llamo Jonás». «Antonio», respondí. «Y ella es Marta», dijo señalando a su hermana con el pulgar. Marta me miró rápido y enseguida bajó la mirada. Claudia me estaba observando durante todo ese intercambio. Yo lo sabía, incluso sin mirarla directamente. Había una tensión en ella que no venía del cuerpo ni del cansancio del camino. Era algo que traía consigo, algo que había cargado hasta ese lugar y que todavía no había encontrado el momento de soltar. Serví la cena. Arroz, frijoles, tasajo deshebrado y harina. Puse los platos en la mesa sin ceremonia alguna. Jonas y Marta comieron. Esta vez, no despacio. Comieron con esa hambre sincera que no se puede ocultar y que ningún niño debería tener que disimular. Claudia también comió, más contenida, pero comió. Me serví y me senté en la silla de enfrente, del lado opuesto de la mesa, y fui comiendo en silencio. El fogón crepitaba. La lámpara de aceite proyectaba esa luz amarilla y temblorosa que Nilda siempre decía que era la luz más bonita del mundo. Afuera, los grillos cantaban en el monte oscuro. Cuando Jonas terminó, dejó la cuchara con cuidado en el borde del plato y me miró. «¿Usted conoce a mi mamá?», preguntó directo. «Los niños hacen eso, van directo a lo que los adultos andan rodeando». Miré a Claudia. Tenía los ojos bajos, fijos en su propio plato, donde aún quedaba un poco de comida que había dejado de comer. «Conocí a tu mamá cuando era chiquita», respondí. «Más chica que Marta». Jonás procesó eso. «¿Y luego la perdió?». «La perdí», confirmé. «Nosotros también perdemos gente», dijo, con esa voz pequeña y seria. «Perdimos a mi papá». Claudia levantó los ojos del plato, no hacia mí, hacia su hijo, con un dolor que le pasó por el rostro rápido, como sombra de nube. «Jonas», dijo, bajito, solo el nombre. Pero Jonas entendió la indirecta y no siguió. Terminamos la cena.
Lavé los platos, le enseñé el baño a Claudia y a los niños, abrí el cuarto de visitas, que era donde Nilda ponía la ropa que aún olía a su perfume y que nunca tuve el valor de lavar, pero eso no se lo iba a decir, y puse sábanas limpias en la cama. «Ustedes se quedan aquí esta noche», dije. Claudia estaba parada en el umbral del cuarto, mirándome. «Tío Antonio», dijo ella. Y esas dos palabras, después de 17 años, llegaron al mismo lugar donde el nombre de Nilda siempre llegaba, al fondo, sin aviso, con una fuerza desproporcionada al tamaño que tienen. Me recargué en el marco de la puerta y esperé. Ella tenía algo que decirme. Yo lo sabía. Ella sabía que yo sabía. Pero entonces Marta le jaló la mano pidiendo que la cargara, y Claudia se agachó con dificultad para levantar a la niña, y el momento pasó. No desapareció. Ese tipo de momento no se esfuma, pero se pospuso. «Mañana platicamos», dijo ella. «Mañana platicamos», concordé. Cerré la puerta del cuarto y fui a la terraza, o porche. Trovador estaba en el puesto de descanso, o establo, con la cabeza baja, durmiendo de pie como duermen los caballos. El cielo de esta región estaba lleno de estrellas. Ese cielo sin edificios y sin luz artificial que deja la Vía Láctea visible como una mancha blanca y enorme de un horizonte al otro. Nilda amaba ese cielo. Se sentaba horas en esta terraza a verlo. Me senté en la silla de palma que estaba en la esquina y me quedé ahí. Trataba de organizar lo que sabía, lo que no sabía y lo que me daba miedo descubrir. Sabía que era Claudia, de eso no tenía duda. Los ojos, la forma de la cara, el modo de caminar, esa postura medio a la defensiva que ya tenía de niña y que claramente no se le había quitado. Era ella. Sabía que había llegado a pie, descalza, con 2 hijos pequeños y una panza de casi 9 meses, hasta el portón de la hacienda de un hombre al que no veía desde hacía 17 años. Esto no era casualidad. Nadie hace eso por accidente. Sabía que el marido estaba muerto. Jonas lo había dicho sin titubear, con esa naturalidad triste de quien ya incorporó la pérdida al vocabulario diario. Lo que no sabía era el resto, y el resto, presentía, era la parte que iba a doler. Me quedé en la terraza hasta cerca de las 10 de la noche. Antes de entrar, pasé por el cuarto de visitas y pegué la oreja a la puerta por un segundo. Silencio. Estaban dormidos. Fui a mi cuarto. Me acosté en la cama que aún era demasiado grande para una sola persona y miré al techo. Nilda, pensé. Claudia regresó, y por primera vez en mucho tiempo, ese silencio de la casa no pesó de la misma manera. Lo que el camino se llevó. Me desperté antes del sol, como siempre. En el interior de esta región, el día comienza cuando el cielo aún está en el azul oscuro de esa hora antes del amanecer, cuando los pájaros ya cantan, pero la luz aún no llega. Es el momento más callado de todo. Toda la hacienda parece contener el aliento antes de empezar. Me levanté, me puse las botas, puse agua para el café. Fui a la ventana de la cocina y miré hacia el patio. La neblina baja de la madrugada flotaba sobre el zacate y el ganado en el pasto de afuera aún estaba agrupado. Ese sueño colectivo que tiene el ganado en las primeras horas. Trovador estaba en el puesto de descanso de la terraza, despierto, mirándome por la ventana como si supiera que yo estaba ahí. Oí un ruido en el pasillo. Pasos ligeros, cautelosos, de quien intenta no hacer ruido en casa ajena. Jonas apareció en la entrada de la cocina. Estaba descalzo, con una camiseta blanca que le quedaba enorme, probablemente la única que tenía en la mochila pequeña que había notado recargada en la esquina del cuarto. Su pelo negro estaba levantado de un lado, aplastado por la almohada. Me miró sin sorpresa, como si ya supiera que yo estaría despierto. «Buenos días», dijo.
Buenos días, Jonas. Entró a la cocina y se quedó parado al lado de la mesa, mirando el fogón donde el café se estaba haciendo. ¿Le puedo ayudar en algo?, preguntó. Eso me tomó por sorpresa. No la pregunta en sí, sino el modo, la naturalidad. Un niño de 6, 7 años, despertando en casa de un desconocido por primera vez, y lo primero que pregunta es si puede ayudar. Alguien le había enseñado a ese muchacho así. Con dificultad, probablemente, con necesidad. Puedes agarrar esas tazas de ahí, indiqué el armario. Tomó 3 tazas con cuidado, las puso en la mesa. Luego jaló el banco y se sentó, cruzando los brazos sobre la mesa, observándome trabajar sin decir nada por un rato. Mi mamá sigue dormida, dijo después. Déjala dormir. Ella no duerme bien desde hace mucho, continuó, con esa voz que no pretendía ser pesada, pero lo era. Está dándose vueltas en la cama. Se queda despierta a medianoche. No respondí. Serví el café, puse una taza frente a él, otra para mí. ¿Usted tiene azúcar?, preguntó. Sí, tengo. Puse la lata de azúcar en la mesa. Él puso 2 cucharadas en la taza con toda esa seriedad, revolvió despacio y tomó un sorbo pequeño. Hizo una cara de aprobación discreta, como un adulto probando una bebida. Nos quedamos así por un rato, los dos en silencio, tomando café, mientras el sol empezaba a aparecer por la ventana. Fue Jonas quien empezó. No fue planeado. Creo que simplemente había guardado demasiadas cosas para un niño de su tamaño, y la cocina callada, el café, ese momento de antes de que el mundo empezara, fue suficiente para abrirse. Vinimos desde Azailandia. Se mantiene el nombre propio del lugar de origen, ya que es un topónimo, pero se contextualiza que es una distancia seria en el contexto mexicano. Dijo, Azailandia queda como a 200 kilómetros de aquí. En esta región, 200 kilómetros de carretera en mal estado es una distancia seria. ¿Vinieron cómo?, pregunté. Primero de raid o aventón, luego a pie. Hice las cuentas en silencio, con 2 hijos y una panza de ese tamaño. ¿Cuántos días llevan? 4, dijo. Pensó un segundo. O 5. Perdí la cuenta. 4 o 5 días, con una embarazada de casi 9 meses, 2 hijos pequeños, sin dinero aparente para comida, sin zapatos puestos. ¿Por qué vinieron para acá?, pregunté, manteniendo la voz en el tono de siempre, sin presión. Jonas me miró por encima de la taza. Mi mamá dijo que había una hacienda aquí donde vivía un hombre bueno, que si llegábamos aquí íbamos a estar bien. Eso quedó suspendido en el aire de la cocina por un momento, junto con el olor a café y al humo de la leña. Un hombre bueno, se lo había dicho a su hijo, a pesar de 17 años sin contacto, a pesar de todo lo que había pasado entre ella y la familia de Nilda. Lo que sea que haya pasado, yo aún no lo sabía. Le había dicho a su hijo que había un hombre bueno en esta hacienda. No supe qué hacer con eso, así que no hice nada. Tomé otro sorbo de café. Mi papá murió en marzo, continuó Jonas, ahora mirando su taza. Accidente en la carretera. Él era camionero, chofer de tráiler, camión de carga. Lo siento. Vivíamos en una casa rentada. Cuando murió se acabó el dinero. Intentamos quedarnos un tiempo más, pero no se pudo. Dijo todo eso con la misma voz calmada, como si estuviera recitando. Era la voz de quien ha contado esa historia muchas veces, para sí mismo, para entender. Luego mi mamá intentó trabajar, pero con la panza grande nadie quiso darle. Y entonces se puso difícil. 3 palabras pequeñas para cubrir lo que claramente habían sido meses de lucha. Jonas, dije con cuidado, ¿cuántos años tienes? 7. Marta tiene 4. 7 años.
contando la historia familiar a un adulto extraño mientras toma café antes del amanecer porque la mamá no duerme y el papá ya no está. Oí pasos más pesados en el pasillo. Claudia apareció en la entrada de la cocina, el cabello suelto, los ojos con esa marca hinchada de quien durmió pero no descansó. Vio a Jonas en la mesa con la taza de café y frunció levemente el ceño. «Jonas, estás molestando al tío Antonio». «No lo está molestando», dije inmediatamente. «Me estaba haciendo compañía». Se quedó parada en la entrada un segundo, mirándome, tratando de evaluar si era verdad o cortesía. Luego entró despacio y se sentó en la silla al lado de Jonas. Serví la tercera taza de café y la puse frente a ella. «Gracias», dijo, bajito, pero lo dijo. Me senté del otro lado de la mesa. Por un momento, ninguno de los dos habló. Jonas notó esa tensión de adulto que los niños perciben, aunque no la entiendan, y se quedó callado también, moviendo el café con la cuchara sin razón. Entonces Claudia empezó, sin mirarme, mirando la taza, igual que Jonas había hecho. Quizás era hereditario, ese modo de mirar hacia abajo cuando se habla de cosas difíciles. «Sé que debí haber entrado en contacto antes», dijo. «Sé que me fui. Sé que Nilda debe haber preguntado». «Preguntó», confirmé, sin acusación. «Solo un hecho». Ella cerró los ojos un segundo. «Mi mamá no me dejó». La voz salió más dura ahora. Cuando me recogió de vuelta, cortó todo. Cambiamos de ciudad 3 veces. Ella tenía miedo de que la familia de Nilda intentara quedarse con mi custodia. Decía que me la iban a quitar. Eso encajó algunas piezas que me había estado preguntando por años. La hermana de Nilda se había llevado a Claudia como quien huye, y al parecer sí había huido. Con miedo, quizás con razón, quizás sin ella, pero con ese miedo genuino de madre que actúa antes de pensar. «Yo tenía 8 años», continuó Claudia. «No entendía bien qué estaba pasando. Solo sabía que de un día para otro salí de la casa de la tía Nilda y me fui. Sin despedirme, sin poder decir nada». Se detuvo, tomó un sorbo de café. «Lloré muchos días después de eso», dijo, más bajo. La miré, a ese rostro joven y cansado, a las manos alrededor de la taza, a esa panza grande que descansaba contra el borde de la mesa. «¿Dónde está tu mamá ahora?», pregunté. Claudia tardó en responder esta vez. «Murió», dijo. «El año pasado, de cáncer, una muerte tras otra, su madre, su esposo, y ahora ella ahí, embarazada, con 2 hijos, al límite». «Claudia», dije, «no tienes que explicar nada ahora, no hay nada que justificar. Lo que pasó, pasó». Me miró, y por primera vez desde que había llegado a ese portón, sus ojos se pusieron llorosos. No dejó caer las lágrimas. Tragó, respiró, controló, pero estaban ahí. «Hay algo que necesito contarte», dijo. «Algo sobre la tía Nilda». La forma en que dijo eso cambió el peso del aire en la cocina. Jonas miró a su madre, luego me miró a mí, y por primera vez esa mañana, el niño de 7 años perdió un poco de esa calma vieja que cargaba, y pareció solo lo que era. Un niño que sabía que algo grande estaba por suceder, y que no tenía control sobre ello. «¿Qué?», pregunté. Pero antes de que Claudia pudiera responder, Marta llamó desde el cuarto con la voz soñolienta de la niña que despierta sin saber dónde está y se asusta. «Mami». Claudia se levantó inmediatamente, con ese reflejo de madre que responde al hijo antes que a cualquier otra cosa. «Ya voy, mi cielo». Se levantó, me miró, y había en esa mirada una mezcla de alivio por el aplazamiento y de peso por tener que seguir cargando un poco más. «Después», dijo ella. «Después», concordé. Salió de la cocina. Jonas se quedó sentado, mirando su taza vacía. «Señor Antonio», dijo sin levantar los ojos, «dime».
Lo que mi mamá le va a contar es cosa seria, dijo con esa voz pequeña y directa. Ella tuvo miedo de contarlo. Tuvo miedo de que usted se enojara. Miré a ese niño de 7 años que me estaba preparando para recibir una noticia como si él fuera el responsable de protegerme. No me voy a enojar, dije. Jonas levantó los ojos y me miró. ¿Me lo promete? Era una pregunta de niño, pero hecha con la seriedad de quien ha visto promesas romperse antes y sabe exactamente el peso de lo que está pidiendo. Lo prometo, dije. Asintió una vez, despacio. Aceptó. Luego se levantó, puso la taza en el fregadero con cuidado y se dirigió al cuarto donde su madre había ido. Me quedé solo en la cocina, con el olor del café enfriándose, con el sol entrando despacio por la ventana, y con esa certeza creciendo en mi pecho de que lo que Claudia tenía que contarme sobre Nilda era algo que necesitaba oír, pero que me iba a costar. A veces la verdad llega así, no a gritos. Mansamente, por la puerta de la cocina, en una taza de café antes del amanecer, anunciada por la voz tranquila de un niño de 7 años que aprendió demasiado pronto a preparar a la gente para lo que duele. Lo que Nilda guardó la mañana fue pasando despacio. Di tratamiento al ganado con Berto, arreglé un pedazo de cerca que se había roto en el pastizal de arriba y regresé a la casa principal cerca de las 10 con la camisa empapada y la cabeza en un lugar distante de lo que estaba haciendo. Berto me preguntó 2 veces lo mismo sobre la sal del ganado y en ambas contesté mal. Me miró con esa cara de quien se da cuenta pero no pregunta, que es su modo de respetar el espacio ajeno. Cuando llegué a la terraza, Jonas estaba sentado en el escalón de abajo, jugando con un palito en el suelo, dibujando formas en la tierra apisonada. Marta estaba a su lado, en cuclillas, mirando lo que su hermano dibujaba con esa atención total que los niños pequeños tienen para las cosas sencillas. Ambos levantaron la vista cuando me vieron llegar. «Mi mamá está adentro», dijo Jonas. «Está bien». Me quité las botas en la terraza, las dejé recargadas en la esquina y entré en calcetines. Claudia estaba en la cocina. Había lavado los trastes del desayuno y del almuerzo que yo había dejado preparados antes de salir, y estaba sentada a la mesa con las manos extendidas sobre la madera, mirando un punto fijo en la pared. Frente a ella había un sobre viejo, amarillento, con la esquina doblada y una marca de humedad en el costado que se había secado y arrugado el papel. Yo conocía ese sobre, no el sobre en sí, sino el tipo, el tamaño, el color amarillento de una carta que pasó demasiado tiempo guardada en un cajón que calentaba en verano y enfriaba en invierno. Escuchó mis pasos y levantó la vista. «Puedes sentarte», dijo. Me senté en la silla de enfrente, miré el sobre. La miré a ella. «Esto es de Nilda», dijo. No fue una pregunta. «Parece», respondí, sin estar seguro todavía. «Lo es». Puso la mano sobre el sobre, no para entregármelo todavía, sino como quien necesita contacto con la cosa antes de hablar de ella. «Mi mamá guardó esto por años. Solo lo encontré después de que murió, cuando fui a organizar sus cosas. Estaba al fondo de una caja de zapatos, debajo de un montón de papeles viejos. El silencio de la cocina era de esos que piden respeto. No me moví. No hablé. Esperé. «Es una carta», continuó Claudia. «La tía Nilda me la escribió a mí. No sé en qué año, no tiene fecha, pero por la letra sé que fue de ella, porque recuerdo su letra hasta hoy. Aprendí a leer con esa letra. Ella me enseñaba a escribir copiando sus palabras. Eso me pegó justo en medio del pecho, sin aviso. Nilda enseñándole a Claudia a escribir en la mesa de esta misma cocina, en esta misma mesa donde yo estaba sentado ahora, con esa paciencia inmensa que tenía para todo lo que involucraba a los niños.
Yo había visto esas lecciones muchas veces. Nilda guiando la manita de la niña sobre el papel, repitiendo las letras en voz alta, celebrando cada palabra que salía bien, como si fuera la conquista del mundo. ¿La leíste?, pregunté. La leí, dijo. Muchas veces. ¿Qué dice? Claudia retiró la mano del sobre, respiró profundo y empezó a hablar, no leyendo la carta sino contando de memoria, porque la había leído tantas veces que las palabras habían entrado en ella y se habían instalado. La tía Nilda escribió que me quería, que el tiempo que pasé aquí fue el más feliz de su vida, que ella y el señor habían intentado tener hijos y no habían podido, y que cuando yo llegué, todavía chiquita, ella entendió que tal vez así Dios había arreglado las cosas para ella, no de la manera que ella había planeado, sino de la manera que Él había escogido. Dejé de respirar por un segundo. Escribió que cuando mi mamá se me llevó, ella enfermó de tristeza, que pasó semanas sin poder entrar al cuarto donde yo dormía, que el Señor cerró la puerta del cuarto y se quedó cerrada por meses. Eso era verdad. Yo había cerrado esa puerta. No conscientemente, no como una decisión pensada. La había cerrado porque abrir dolía y el mundo seguía exigiéndome funcionar, así que cerré y me fui a funcionar. Ella escribió que intentó encontrarte, continué yo, porque me sabía esa parte. Escribió, dijo que mandaron cartas, que intentaron por el registro civil, que usted fue personalmente a San Luis una vez a buscar rastro. 2 veces, corregí, bajito. Claudia me miró. 2 veces, repitió, asimilándolo. Hubo un silencio por un momento. Luego continuó. Al final de la carta ella escribió algo que necesito decirte. Su voz cambió aquí, se volvió más cuidadosa. Escribió que si algún día yo leía esa carta, era porque mi madre la había guardado y algo había cambiado, y que si eso había pasado, probablemente ella, la tía Nilda, ya no estaría aquí para recibirme. Hice una pausa interna que no se notó en mi rostro, y escribió que, si era así, que fuera con el tío Antonio, que no tuviera miedo, que él era el hombre más bueno que ella había conocido en la vida, y que si ella ya no podía recibirme, él podría. El silencio que vino después fue diferente a todos los demás silencios de esa mañana. Era el silencio de Nilda hablando desde dentro de una carta amarillenta, desde dentro de una caja de zapatos, desde dentro de años de distancia, y llegando a esa cocina caliente de Marañón como si el tiempo no hubiera pasado. Ella lo había planeado, no de forma fría, calculada, a su manera, que siempre era con el corazón por delante. Había escrito esa carta sabiendo que tal vez nunca llegaría, sabiendo que tal vez llegaría tarde. Pero lo había escrito igual, porque Nilda era del tipo de persona que siembra un árbol cuya sombra sabe que quizás no disfrutará. ¿Ya estaba enferma cuando escribió esto?, preguntó Claudia, con cuidado, como quien no sabe si quiere saber la respuesta. No, respondí. Nilda no sabía que iba a enfermar. Ella no era de pensar en la muerte, era de pensar en la continuidad, en cómo iban a seguir las cosas. Claudia cerró los ojos. Una lágrima bajó por el lado derecho de su cara. Solo una. No la secó. Dejó que bajara y se secara sola. Debí haber llegado antes, dijo. Cuando mi mamá todavía estaba viva y yo podría haber preguntado, podría haber venido, podría haber... Claudia. Ella se detuvo. Llegaste, es lo que importa. Abrió los ojos y me miró, y había en esa mirada un agradecimiento que no podía decir con palabras, así que no lo intentó. Solo miró. Empujé el sobre en su dirección. Quédatelo tú, dije. Es del señor también. Es tuyo. Ella te escribió a ti. Miró el sobre un momento, luego lo tomó y lo guardó con cuidado en el bolsillo de su vestido. Me quedé sentado, mirando la mesa,
Intentaba encontrar los bordes de todo lo que había recibido esa mañana. La carta de Nilda que yo no sabía que existía. Las palabras que Nilda había escrito y que yo no había leído, pero que Claudia me había contado y que ahora estaban dentro de mí, igual que si las hubiera leído. El hecho de que Nilda había planeado este encuentro sin saber que lo estaba planeando. El hecho de que Claudia había llegado a esa entrada, portón de rancho, no por casualidad, no por desesperación ciega, sino siguiendo una carta, siguiendo la voz de la mujer que había sido su madre por 3 años. «Hay una cosa más», dijo Claudia. Levanté la vista. Tenía la mano sobre el vientre, ese gesto que las embarazadas hacen sin darse cuenta, de protección y contacto al mismo tiempo. «Este bebé», dijo mirando su barriga y luego a mí, cuando descubrí que estaba embarazada, Fabio, mi esposo, y yo acordamos un nombre. Si era niño, se llamaría Antonio. Si era niña, se llamaría Nilda. El aire de la cocina se puso caliente de una manera diferente. No sabíamos el sexo. No tuvimos dinero para hacer la última ecografía. Hizo una pequeña pausa. Pero sé que es niña. Lo siento. Siempre lo supe. Nilda. Había una Nilda llegando. No en el sentido imposible de un regreso, sino en el sentido real, concreto, que es el único que el mundo ofrece, un nombre pasando a la siguiente generación, cargado por una mujer joven que había aprendido a amar ese nombre cuando tenía 8 años y nunca había podido olvidarlo. No pude hablar en ese momento. No había palabra correcta para ese instante, así que no usé ninguna. Me levanté, fui a la estufa, puse más agua para el café, me quedé de espaldas un momento fingiendo estar ocupado y le di a mi pecho los 30 segundos que necesitaba para reorganizarse. Cuando me giré, Claudia me estaba mirando con esa mirada tranquila. «Gracias por no enojarte», dijo. Recordé a Jonas pidiendo la promesa. «Jonas me avisó», dije. Ella esbozó una sonrisa. Pequeña, cansada, pero sonrisa. La primera desde que había llegado a esa entrada, portón de rancho. Era la sonrisa de Nilda. Juro que lo era, la misma comisura de la boca, el mismo gesto de subir más de un lado que del otro, esa expresión de quien sonríe a pesar de todo, y no porque todo esté bien. Serví el café. Llamé a Jonas y Marta, y los 4 nos sentamos a la mesa de esa cocina, en esa hacienda del interior de Marañón, con el sol del mediodía entrando por la ventana y los grillos ya en silencio por el calor, y tomamos café juntos como si aquello fuera lo más normal del mundo. Que lo era, y no lo era, que era sencillo, y no era sencillo, que era solo café, y era mucho más que café. El cuerpo que avisa la tarde de ese día pasó con una calma que no esperaba. Jonas fue con Cequiña, el hijo de Berto, a ver el ganado en el pasto de abajo. Los dos tenían más o menos la misma edad, y su lenguaje fue el de los niños, que no necesita presentación larga ni explicación. Uno mostró un becerro recién nacido, el otro se rió, y listo, la amistad estaba sellada. Marta se quedó en el porche jugando con una muñeca de trapo que Cequiña había traído de casa, una cosa vieja y remendada que la niña abrazó como si fuera la mejor muñeca del mundo. Claudia durmió. Entró al cuarto después del almuerzo diciendo que solo iba a descansar un poco, y cuando fui a ver 2 horas después, la puerta estaba entreabierta y ella estaba profundamente dormida, el rostro hundido en la almohada, la panza de lado, los pies todavía un poco hinchados, pero descansando por fin sobre una sábana limpia. La dejé dormir. Fui al porche con un café y me quedé mirando cómo llegaba el final de la tarde. El sol empezando a enrojecer el cielo, el viento que nace siempre a esta hora en el cerrado bioma, ese viento de fin de tarde que viene del campo abierto y pasa por las hojas de los árboles haciendo ese ruido, que es el único ruido que conozco que es capaz de hacer el silencio aún más silencioso.
Pensé en Nilda. Pensé en ella de una forma diferente a como solía pensar. En los últimos 7 años había pensado en ella con ese dolor sordo de quien ha perdido. Esa nostalgia que no se va, pero que aprendes a cargar contigo, como quien aprende a caminar con una piedra en el zapato. No dejas de caminar, solo caminas diferente. Pero esa tarde pensé en ella con otra cosa mezclada, con algo que tardé en identificar, y que cuando lo hice me sorprendió. Era gratitud. Ella había plantado esa carta sin saber lo que estaba sembrando. Había dejado una puerta abierta sin saber que necesitaría estar abierta. Había confiado en que el mundo encontraría una manera de unir los cabos sueltos. Y el mundo lo había encontrado, aunque de la manera más lenta y difícil posible. Claudia había llegado. La pequeña Nilda estaba llegando, y yo estaba aquí. Estaba aquí. Esa era la parte que me llegaba más hondo cuando me detenía a sentir. Yo estaba aquí. Nilda no lo estaba, pero yo sí. Y tal vez esa era la función de quien se queda después de que alguien se va. No reemplazar, no llenar el espacio que es imposible de llenar, sino estar disponible para lo que la persona que se fue dejó incompleto. Berto pasó frente al porche con las herramientas al hombro, regresando del día de trabajo. «Y hay visita, patrón», dijo sin detenerse, con ese modo neutro de observar sin comentar. «Hay», confirmé. Asintió y siguió. No preguntó nada más. Berto era así. Cuando el sol ya estaba casi todo bajo el horizonte y la luz estaba en ese dorado último del atardecer, escuché un ruido dentro de la casa. No era el ruido normal de quien se despierta y se levanta. Era un ruido diferente, un objeto cayendo, un paso pesado, luego silencio, luego un sonido bajo que tardé un segundo en identificar. Era un quejido. Me levanté del banco antes de haber pensado en hacerlo y entré por la puerta de la cocina en 3 pasos. «Claudia», nada. Fui por el pasillo hasta el cuarto de huéspedes. La puerta estaba más abierta de lo que la había dejado. Empujé. Claudia estaba de pie al lado de la cama, inclinada hacia adelante, con ambas manos apoyadas en el borde del colchón. El rostro estaba pálido, los labios apretados uno contra el otro de ese modo de quien está controlando el dolor. Había tirado el vaso de agua que estaba en la mesita de noche, que era el ruido que yo había escuchado. «¿Qué pasó?», pregunté acercándome. «Nada», dijo, y la voz salió fina, demasiado controlada. Me sentí mal al levantarme. Ya pasó, pero no había pasado. Podía verlo por la forma en que sostenía el borde de la cama que no había pasado. ¿Dolor dónde? En la espalda y en la panza. Pero es normal, ya tuve esto antes. ¿Cuánto tiempo hace? Ella dudó. Como 2 horas. Eso me heló la sangre. 2 horas y no llamaste. Pensé que iba a pasar. Claudia. Ya tuve dolor así antes, Antonio. No es la primera vez. Son contracciones falsas. El doctor habló que podía pasar y que... ¿Cuándo fue la última vez que viste al doctor? Ella no respondió inmediatamente. Claudia, ¿cuándo fue la última vez? Hace 2 meses, dijo, bajito. 2 meses sin consulta. 8 meses de embarazo. 2 meses sin médico. 5 días de camino. Caminata larga. Sol fuerte. Poca agua, poca comida. Hice las cuentas y las cuentas no cuadraban del todo. «Siéntate aquí», dije, jalando la silla que estaba en la esquina del cuarto. Ella se sentó con ese cuidado excesivo de quien intenta no demostrar que duele más de lo que está diciendo. Fui a la cocina, agarré un vaso de agua, volví. Ella bebió. «¿Las contracciones están espaciadas o seguidas?», pregunté. Me miró con una sorpresa que no esperaba. «¿Tú sabes de contracciones?» Trabajé muchos años con ganado. Sé cuándo un parto se acerca y sé cuándo todavía está lejos. Respóndeme. Casi sonrió a pesar del dolor.
Espaciadas, dijo. Vienen, pasan, se quedan un tiempo sin venir. ¿Cada cuánto tiempo? Unos 20 minutos, quizás más. 20 minutos era tiempo. No era urgencia inmediata, pero era señal. El cuerpo de una embarazada que pasó por 5 días de camino con ese nivel de esfuerzo avisa antes de colapsar, pero avisa una sola vez. Luego actúa. Hay hospital en São Benedito, dije. Está a 20 kilómetros de aquí por el asfalto. No necesito hospital. Podrías necesitarlo. Antonio, dijo con una firmeza que claramente le costó mantener. Tuve a Jonas y Marta sin ninguna complicación. Conozco mi cuerpo. Esto todavía no es la hora. Pero puede llegar. Me miró. Puede, admitió. Si empeora, te aviso. En ese momento escuché a Jonas en el porche llamando a su madre. Claudia enderezó el cuerpo, ajustó la expresión, y cuando Jonas apareció en la puerta del cuarto, tenía una sonrisa razonable en el rostro. De esas sonrisas que las madres ponen que no engañan a nadie, pero que los niños necesitan ver. Aquí estoy, mi vida. Jonas entró, me miró a mí, miró a ella, miró el vaso de agua derramado en el suelo que yo aún no había limpiado. Juntó todo con la mirada y llegó a la conclusión antes de que cualquiera de nosotros dijera algo. ¿Te duele?, le preguntó a su madre. Solo un poquito. ¿Del bebé? Tal vez. Jonas se giró hacia mí con esa cara seria. ¿Necesitamos llamar a un doctor? Estoy pendiente, respondí. Me evaluó por un segundo. Decidió que esa era una respuesta satisfactoria y volvió con su madre. ¿Quieres que me quede aquí? Ve a jugar con Sequiña, mi amor. Estoy bien. Él no se movió de inmediato. Se quedó parado en el umbral por un segundo más, mirando a su madre con esa seriedad de quien ha tenido que ser el hombre de la casa por más tiempo del que le correspondía. Y entonces entró. Me quedé en el cuarto hasta que el dolor se disipó por completo. Claudia se sentó en la silla, respirando hondo, y yo me quedé en el borde de la cama sin hablar, sin presionar, solo presente. A veces eso es lo que la situación pide, no solución, no conversación, presencia. Después de unos 15 minutos, ella relajó los hombros y su respiración cambió. «Ya pasó», dijo ella. «Por ahora», respondí. Asintió con la cabeza, seria. Cenamos más callados esa noche. Claudia comió bien. Insistí y ella no se negó, lo que me indicó que se estaba tomando más en serio de lo que había demostrado. Chequito contó de un becerro que había visto en el potrero y de cómo Chequito se había trepado a un árbol para agarrar un mango verde y casi se cae. Marta se durmió en la silla antes de que terminara la cena, el plato a medio terminar, la cabeza ladeada con ese abandono total que solo tienen los niños pequeños al dormir. Puse a Marta en su cama. Jonas se fue solo después, sin que nadie tuviera que decirle. Claudia se quedó sentada a la mesa después de que los niños se durmieron. Yo preparé té de tila, que Nilda siempre sembraba en el patio y que yo seguí sembrando por costumbre, y se lo puse enfrente. «¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que alguien te cuidó?», pregunté. Ella miró el té. «Ha pasado mucho», dijo. «Pues aquí hay». Ella levantó la vista. «No quiero ser una carga». «No lo eres. Llegué aquí con 2 hijos, embarazada, sin nada». «Claudia», dije su nombre con esa firmeza tranquila que no es rudeza, sino que cierra el tema. «Viniste porque Nilda te lo pidió. Eso basta». Se quedó mirándome por un largo momento. Luego miró el té. Después dijo muy bajito, «Ella era la mejor persona que conocí en mi vida». «Lo era», concordé. «Y tú eres lo más parecido que dejó». Eso no se lo esperaba. La tomé por sorpresa, y por un segundo su rostro quedó completamente abierto, sin defensa alguna, como el rostro de una niña.
Luego bajó la cabeza y lloró. No ese llanto contenido de antes. Lloró de verdad. Lloró el llanto de quien ha guardado por mucho tiempo y ya no puede más. El llanto que vino con la madre que murió, y el marido que murió, y los años de lucha, y la carta encontrada en el fondo de la caja de zapatos, y el camino de 4 días, y la bolsa vacía en la mano del hijo. Yo no dije nada. No hacía falta. A veces, lo más importante que puedes hacer por alguien es simplemente no irte mientras llora. Así que me quedé. Tomé mi té despacio y dejé que Nilda, a través de esa muchacha que se había convertido en mujer frente a mí, finalmente llorara todo lo que estaba esperando ser llorado. Allá afuera el viento susurró en los árboles, los grillos cantaron en la oscuridad, y el rancho, que había estado demasiado quieto por 7 años, pareció respirar un poco diferente esa noche. La noche que no espera. Me desperté a las 2 de la mañana sin saber por qué. No fue un ruido, no fue un sueño, fue ese acorde interno que uno desarrolla después de años en el rancho, cuando el cuerpo aprende a distinguir el silencio normal del silencio equivocado. Son cosas parecidas pero distintas. El silencio normal tiene textura. Están los grillos, está el viento, está el ganado lejano, está la madera de la casa crujiendo por el frío de la madrugada. El silencio equivocado es cuando alguna de esas capas falta. Me quedé parado en la cama por unos segundos, escuchando. Los grillos estaban ahí, el viento estaba ahí, la madera estaba crujiendo, entonces lo escuché. Era bajo, tan bajo que si no hubiera estado despierto y quieto, no me habría llegado. Era un sonido ahogado, viniendo del pasillo, de la dirección del cuarto de huéspedes. Un sonido que reconocí no porque ya lo hubiera oído antes, sino porque el cuerpo humano tiene un vocabulario de dolor que atraviesa paredes, distancias y años. Era Claudia. Me levanté antes de que mi cerebro terminara de procesar. Puse los pies descalzos en el piso frío, fui por el pasillo en la oscuridad, toqué levemente la puerta. Claudia. Nada por 2 segundos. Luego, estoy bien. La voz sonaba mal, demasiado tensa, demasiado controlada. Esa voz de quien habla entre dientes cuando no quiere que el dolor se note en el sonido. Abrí la puerta. El cuarto estaba oscuro, pero la ventana dejaba entrar la claridad tenue de la luna, suficiente para ver. Claudia estaba sentada en el borde de la cama, encorvada hacia adelante, con ambas manos presionadas en la espalda. El cabello suelto le caía cubriéndole el rostro. Levantó los ojos cuando entré. «Ya pasó un poco», dijo, antes de que yo preguntara. «¿Cuándo empezó?» «Como a la medianoche. 2 horas. Llevaba 2 horas despierta con dolor sin llamar». «¿Por qué no llamaste?» No quería despertar a nadie. Fui hacia ella y me agaché frente a ella en el suelo para quedar a la altura de su rostro. «Claudia, mírame», me miró. Incluso con la poca luz de la luna vi que estaba pálida. No la palidez del susto, la palidez del esfuerzo largo, de quien ha estado luchando contra algo por demasiado tiempo. «¿Cada cuánto tiempo están viniendo?» Respiró antes de contestar. «Cada 10 minutos. Quizás menos. 10 minutos. Esto no eran contracciones falsas. Esto no era el cuerpo adaptándose. Esto era trabajo de parto. Claudia, estás en trabajo de parto. Todavía es pronto. 8 meses y medio no es pronto, y el cuerpo no está esperando tu permiso. Antonio, necesito ir a buscar a la partera o llevarte al hospital. Dime cuál». Se quedó mirándome por un momento. La vi querer discutir, querer decir que era temprano, que se le pasaría, que no necesitaba nada. La vi apretar la boca antes de dejar salir esas palabras porque en algún lugar más profundo, más honesto, sabía que yo tenía razón. «¿Hay una partera cerca?», preguntó ella. «Doña Antonia. Vive a 6 kilómetros de aquí. Ha ayudado en más de 50 partos en esta región». «¿Y el hospital?»,
20 kilómetros. Al menos 40 minutos de camino en mal estado, pensó. Otra contracción llegó mientras pensaba. La vi por la forma en que sus hombros se elevaron y su respiración se detuvo por unos segundos. Cerró los ojos, respiró hondo 3 veces, lento, y fue soltando el aire controlado como quien conoce ese ejercicio. Cuando abrió los ojos, estaba aún más pálida. «Doña Antonia», dijo. Me levanté. «No, quédate aquí, no intentes levantarte si no es necesario. Hay agua en la mesita de noche, bebe si te mareas. Voy a despertar a Jonás y pedirle que se quede fuera de la puerta por si acaso». «No despiertes a Jonás. Querrá estar despierto. Puedes confiar». Ella no respondió más. Otra contracción estaba llegando. Lo vi en sus ojos antes de que los cerrara y salí del cuarto para darle el espacio de sentir sin tener que controlar su expresión por estar yo presente. Fui al cuarto de Jonás. Estaba durmiendo de lado, el brazo doblado bajo la cabeza. Puse mi mano suavemente sobre su hombro. «Jonás». Abrió los ojos de inmediato, sin esa desorientación de niño que se despierta en medio del sueño. Abrió los ojos y ya estaba despierto, como si hubiera dormido ligero, esperando. «¿Ya viene el bebé?», preguntó. «Eso creo. Iré por la partera. Quédate aquí junto a la puerta de tu mamá, ¿sí? Si ella llama o si escuchas algo, vas allá. Si me necesitas, sal al patio y grita fuerte, que Berto está al fondo del terreno». Jonás se sentó en la cama, tranquilo, directo. «Puedes irte», dijo. 7 años, dándome la orden con la misma seguridad de un hombre hecho. Tomé la linterna de pilas que está en el estante de la cocina, me puse las botas, me vestí rápido la camisa. Fui al poste del porche. Trueno estaba en la oscuridad, la cabeza levantada, ya despierto. A veces juro que ese caballo siente lo que va a pasar antes de que suceda. «Va a haber trabajo», le dije, pasándole la mano por el cuello. Enfrené rápido, con los dedos que conocen cada hebilla en la oscuridad, y monté. La noche en el campo a esa hora era profunda y estrellada, el tipo de noche que en el interior parece más grande que en cualquier otro lugar. El camino de tierra estaba frío, el zacate de los lados blanco de rocío y el ruido de los cascos de trueno en la tierra batida resonaba en el silencio como un metrónomo. Aceleré. Trueno obedeció sin necesidad de insistencias, el galope abriéndose en el camino oscuro con esa confianza que solo viene de años recorriendo esa misma ruta. Me incliné sobre su cuello, la linterna en una mano, las riendas en la otra, el viento de la velocidad enfriando el sudor de mi frente. 6 kilómetros. A galope tendido, Trueno hacía eso en menos de 15 minutos. Pero el camino que lleva a la casa de doña Antonia tiene un tramo que se estrecha entre 2 cercos viejos y que se pone resbaloso con el rocío de la madrugada. Lo sabía. Necesité reducir el paso allí, sintiendo a Trueno ajustar el equilibrio bajo mí, los cascos buscando firmeza. Esos 2 minutos de paso lento en ese tramo fueron los más largos de la noche. Me quedaba pensando en las contracciones de 10 minutos. Pensaba en el rostro pálido de Claudia. Pensaba en Jonás, sentado en el suelo del pasillo en la oscuridad, haciendo lo que se le había pedido con esa seriedad imposible de un niño que creció demasiado rápido. Cuando terminó el tramo difícil, hice que Trueno galopara de nuevo. La casa de doña Antonia apareció al final de una curva, una construcción baja con paredes blancas que brillaban levemente a la luz de la luna. Tenía una luz encendida adentro, lo que me sorprendió. A esa hora era de esperar que todo estuviera apagado. Me bajé del caballo antes de que se detuviera por completo, até las riendas al poste del corral de ella y toqué a la puerta. Doña Antonia. La puerta se abrió casi de inmediato. Doña Antonia tenía unos 65 años, cabello blanco recogido atrás, y los ojos de la persona que ha pasado toda su vida siendo despertada a mitad de la noche
y aprendió a estar presente antes de estar completamente despierta. Estaba vestida, lo cual era extraño para esa hora, hasta que vi que tenía su bolsa colgada al hombro. «La estaba esperando», dijo ella. Me quedé parado. «¿Cómo dice?» «Berto pasó aquí a las 8 de la noche a decirme que había una embarazada en su rancho que venía de un viaje largo. Le dije que me avisara si era necesario». Ya estaba bajando el escalón mientras hablaba, pero pensé que la necesitaría antes de que nos llamaran. Berto, ese hombre callado que no preguntaba nada, había tomado providencias por su cuenta, silenciosamente, antes de que yo supiera que tendría que tomarlas. «Mi hija me trae en carro por la carretera principal», continuó doña Antonia, caminando hacia el portón. «Ella me trae. Iremos más rápido que a caballo. Usted vaya adelante, yo llego justo detrás». No discutí. Monté a Trueno e hice el camino de regreso aún más rápido que la ida, el corazón en un compás diferente al del galope, pensando en los 10 minutos entre contracciones, que ahora podían ser 8, o 6, o 5. Cuando llegué al rancho, até a Trueno y subí los escalones del porche. La puerta estaba abierta. Jonas estaba sentado en el suelo del pasillo, la espalda contra la pared, las rodillas dobladas, los ojos fijos en la dirección de la puerta del cuarto de su madre. Cuando me vio entrar, levantó los ojos y solo dijo: «Los dolores están más seguidos. La partera viene en camino. Ya llegó». Respiró. Un alivio pequeño, controlado, que no disimuló del todo. Entré al cuarto. Claudia estaba acostada de lado ahora, los ojos cerrados, la respiración en ese ritmo de quien ha aprendido a atravesar el dolor en oleadas, dejando venir y dejando pasar, dejando venir y dejando pasar. Abrió los ojos cuando entré. «¿Viene la partera?», preguntó. «Viene en camino», cerró los ojos de nuevo. «Antonio», dijo sin abrirlos. «Dime». «Gracias por haber ido. No tenías por qué agradecerme». Yo tenía una pausa. Llegó una contracción. La vi, la atravesó, respiró hondo del otro lado. «Podrías haberte quedado en la cama. Eran las 2 de la mañana. No tenías obligación». «Sí tenía», dije simplemente. Abrió los ojos. «¿Por qué?». La miré. A ese rostro que era el rostro de Nilda, por líneas torcidas, por años y caminos diferentes, pero que había llegado hasta ahí cargando el nombre que Nilda había sembrado dentro de ella cuando tenía 8 años y aprendía a escribir copiando letras en la mesa de la cocina. «Porque eres familia», respondí. Ella no dijo más, no hizo falta. Del exterior escuché el ruido de un carro deteniéndose frente al portón, la puerta abriéndose, los pasos rápidos de doña Antonia sobre el camino de tierra, su voz segura llamando mi nombre antes de entrar, asumiendo el mando de la situación con esa autoridad tranquila de quien ha hecho esto 50 veces y sabe exactamente lo que está haciendo. Y yo salí del cuarto, fui al porche, me senté en el escalón al lado de Jonas, y los dos nos quedamos ahí en la oscuridad, escuchando, esperando, el niño de 7 años y el viejo ranchero, cada uno cargando su versión del mismo peso. Trueno resopló bajo en el poste. El campo estaba quieto alrededor, y dentro de ese cuarto, en una cama que había pertenecido a Nilda, la noche estaba haciendo lo que hace cuando decide que es hora: seguir adelante, sin pedir permiso, sin esperar a que nadie esté listo. El nombre que ella prometió doña Antonia se quedó en el cuarto por más de 2 horas. Jonas y yo nos quedamos en el porche durante todo ese tiempo. Él no quiso volver a dormir y yo no insistí. Había algo en ese muchacho que pedía ser respetado en ese momento, así que lo respeté. Nos quedamos sentados en el escalón de abajo, él con las rodillas abrazadas, yo con los codos sobre los muslos, mirando la oscuridad del patio donde los grillos cantaban en el zacate y Trueno dormía de pie en el poste con esa paciencia enorme de animal viejo. De vez en cuando Claudia emitía un sonido que atravesaba la pared y llegaba hasta el porche. Cada vez que llegaba,
Sentía a Jonas apretar un poco más sus rodillas, pero no dijo nada. No lloró. Se quedó quieto con esa quietud que no era frialdad, era fuerza. La fuerza que aparece en el niño, que aprende temprano que llorar no resuelve, que mantenerse fuerte es lo que la madre necesita, que la manera de ayudar es no derrumbarse. Yo conocía esa fuerza, la había usado muchas veces en mi vida, y verla en un niño de 7 años me conmovió de una manera que no supe nombrar bien en ese momento. «Señor Antonio», dijo Jonás, cerca de las 4 de la mañana. «Dime, ¿usted tuvo hijos?» Tardé un segundo. «No. Quiso tenerlos. Quise», pensó en ello. «Mi mamá dice que la tía Nilda quería mucho tener hijos, que rezaba por eso. Rezaba. Y no se le dio. No se le dio». Se quedó un rato en silencio. Entonces dijo con esa voz pequeña y directa: «Pero nosotros sí llegamos». Esas 3 palabras quedaron suspendidas en el aire de la madrugada, entre los grillos y el viento y el silencio del campo, y yo no tuve respuesta para ellas porque eran del tipo de cosas que no piden respuesta. Piden que te sientes con ellas y dejes que su peso se asiente. Así que eso hice. Me senté con esas 3 palabras. Nosotros sí llegamos. No era con la intención calculada de llenar un vacío, no como solución para nada, pero llegaron, por el camino más largo, el más difícil, el más improbable que existía, por la carta de una mujer muerta, por el coraje de una embarazada descalza que había caminado 4 días de camino confiando en la voz de alguien a quien había amado cuando niña. Llegamos. A las 4:20 de la mañana, el sonido que venía del cuarto cambió. No fue gradual. Fue de golpe. Pasó del sonido de dolor a un silencio de 5, 6 segundos, que fue el silencio más largo que jamás sentí en mi vida. Y entonces vino el otro sonido, el llanto. No el de Claudia, el llanto fino, agudo, vivo, inconfundible de recién nacido que entra al aire por primera vez y reclama. Jonas levantó los ojos hacia mí. Yo levanté los ojos hacia él. Ninguno de los dos dijo nada por un momento. Entonces él soltó las rodillas que había abrazado por 2 horas, enderezó el cuerpo y respiró hondo de una manera que parecía sacar de sus pulmones todo el peso que había estado cargando desde que la noche comenzó. «Nació», dijo, «nació». La puerta del cuarto se abrió. La hija de doña Antonia, que se había quedado adentro ayudando a su madre, apareció en el pasillo y nos miró desde el porche. «Pueden pasar», dijo, los dos. Jonás me miró. Yo me levanté y él se levantó junto y entramos por la puerta de la cocina, por el pasillo, hasta el cuarto. Doña Antonia estaba al lado de la cama con las manos aún ocupadas, organizando, cuidando con esa eficiencia tranquila de décadas de experiencia. Me miró e hizo un gesto discreto con la cabeza que interpreté correctamente. «Están bien, las dos están bien». Claudia estaba acostada, recostada en la almohada, el pelo pegado al rostro por el sudor, el rostro agotado del modo que queda después de un trabajo que solo el cuerpo de mujer realiza. Pero los ojos estaban abiertos, y había en esos ojos un brillo que la semana entera de cansancio, camino y dolor no había logrado apagar. Por el contrario, parecía que el cansancio había limpiado alguna capa y dejado ese brillo más a la vista. En sus brazos tenía un bulto de tela blanca. Jonás fue hacia la madre, y ella abrió uno de sus brazos para recibirlo sin soltar el bulto, y él se apoyó en su costado con esa naturalidad de niño que sabe exactamente dónde está su lugar en el mundo. Yo me quedé parado del lado de adentro de la puerta. Doña Antonia se acercó a mí. «Niña», dijo en voz baja. «Fuerte, buena voz, buen color. Claudia está bien. Perdió bastante sangre, pero está dentro de lo esperado. Va a necesitar reposo unos días, buena alimentación». «Se lo daremos», dije.
Ella me miró con ese ojo experto de mujer que ha visto mucho. ¿Es familia suya? Sí, respondí, sin dudar. Doña Antonia asintió una vez, como quien confirma algo que ya sabía, y regresó al lado de la cama a cuidar lo que estaba cuidando. Claudia me miró desde donde estaba. «Ven a verla», dijo. Caminé hacia la cama despacio. Me detuve a un lado. Miré el bulto de tela blanca en sus brazos. La niña estaba con los ojos cerrados, el rostro pequeñito, arrugado y rojo, de ese modo de recién nacido que aún se está ajustando a la idea de haber llegado al mundo. Los puños apretados a los lados de la cabeza, la boca haciendo ese movimiento de succión que hacen al principio, buscando lo que aún no han encontrado. Era pequeña, era perfecta, era un ser humano que no existía ayer y ahora existía. Ese milagro banal y absoluto que sucede todos los días en todas partes y que nunca, nunca pierde su peso cuando estás frente a él. «Nilda», dijo Claudia, no avisándome del nombre, llamando, presentando. Levanté los ojos hacia ella. «Le prometí a Fabio», dijo, «y me lo prometí a mí misma, y ahora estoy aquí donde la tía Nilda dijo que estaría, y nació aquí, en esta cama, en este rancho. Así que tiene sentido». Tiene sentido. Dos palabras sencillas para cubrir algo que no tenía suficientes palabras sencillas. ¿Puedo?, pregunté, y ni siquiera sé exactamente por qué pregunté, porque no era mi estilo pedir ese tipo de permiso, pero pareció necesario. Claudia ajustó el bulto y lo extendió levemente en mi dirección. Tomé a la niña. No había tomado recién nacidos en mis brazos en muchos años. El cuerpo recuerda cómo hacerlo, no por memoria consciente, sino por la otra, la del músculo y el instinto. Apoyé la cabeza en el pliegue del codo, sostuve el cuerpo con el antebrazo, dejé que el peso pequeñito se acomodara. Ella seguía con los ojos cerrados, los puños apretados, esa boca buscando. Nilda. Me quedé con ella en brazos por un tiempo que no supe medir. Jonás observaba del lado de su madre con toda esa seriedad. Marta se había despertado con el ruido y estaba en la puerta del cuarto, los ojos abiertos y soñolientos a la vez, mirando cómo yo sostenía el bulto con esa expresión de niña que aún está procesando que le ha llegado una hermana. El sol estaba comenzando a salir. La ventana del cuarto daba al oriente, y la primera luz del día entró por ella en ese momento, esa luz rosa y fina del amanecer que es la más gentil de todas, la que no fuerza, la que solo sugiere que un nuevo día está llegando. La niña abrió los ojos. No enfocó en nada porque el recién nacido no enfoca, el mundo aún es borroso y enorme e incomprensible, pero abrió. Y el color de los ojos era oscuro, como el de todos los recién nacidos, pero había en ellos algo vivo y atento que me miró sin mirarme y aún así llegó. Pensé en Nilda, no con la nostalgia aguda, no con ese dolor punzante que yo conocía bien. Pensé en ella con esa otra cosa que había comenzado a mezclarse con la nostalgia en los últimos días. Gratitud. Esa sensación de que ella había hecho algo que solo ella sería capaz de hacer, que era conectar puntos distantes a través del tiempo con una paciencia y una fe que el resto de nosotros no teníamos. Ella había dejado una carta. La carta había llegado. La niña había nacido en su cuarto. Y si había alguna manera de que Nilda estuviera presente en ese momento, estaba segura de que lo estaba. Devolví a la niña a Claudia con el mismo cuidado con que la había tomado. Claudia me miró mientras yo hacía esto, con esa mirada que había heredado, sin saberlo, de la tía que la había criado por 3 años. Esa mirada que veía lo que estaba debajo de las palabras. «Tío Antonio», dijo en voz baja, «dime, gracias por haber abierto el portón». Eso llegó simple y profundo a la vez. No era solo el portón de madera del que estaba hablando, era el otro,
aquel que cerramos por dentro cuando perdemos a alguien y seguimos viviendo con él cerrado, creyendo que nos estamos protegiendo, cuando en realidad solo estamos solos en un espacio cada vez más pequeño, ese portón que yo había abierto esa tarde sin saber bien lo que estaba abriendo. Fue fácil, dije, y era verdad. Había sido fácil. Lo difícil había sido los 7 años anteriores manteniéndolo cerrado. Doña Antonia nos echó del cuarto con esa autoridad gentil suya, diciendo que Claudia necesitaba descansar y que la niña necesitaba mamar y que los hombres podían hacer su trabajo afuera. Jonas salió sin quejarse. Marta fue detrás y yo cerré la puerta del cuarto dejando a las 3 mujeres adentro. Fui a la cocina, puse leña en el fogón, puse agua para el café. Jonas se sentó en el banco al lado de la mesa. Marta subió al banco del otro lado y se quedó mirando la ventana con los ojos aún soñolientos. Y el sol fue entrando despacio por la cocina de ese rancho en el interior, calentando el piso de duela, haciendo bailar el polvo en la luz, llegando hasta la taza de café que serví y puse en la mesa para mí. «Señor Antonio», dijo Jonas. «Dime». Él estaba mirando por la ventana. «Podemos quedarnos aquí un tiempo, no un tiempo indefinido, no para siempre, un tiempo». Un niño de 7 años pidiendo con precisión lo que sabía que podía pedir, sin pedir más de lo que creía merecer. Lo miré a él, a Marta que había apoyado la cabeza en la mesa y se estaba durmiendo de nuevo, los brazos cruzados como almohada, tranquila como solo los niños saben estar tranquilos cuando el peligro ha pasado. «Pueden quedarse el tiempo que necesiten», dije. Jonas asintió. Tomó el café que le había puesto con toda esa seriedad, y los dos nos quedamos en silencio mientras el día comenzaba afuera, el ganado mugiendo en el pastizal, los pájaros cantando en los árboles, trueno resoplando en el palenque del porche, el rancho despertando, del mismo modo que despertaba todos los días, pero diferente. El portón que quedó abierto pasaron 3 semanas. No percibo bien cuando cambian las cosas de verdad. El cambio real no avisa, no tiene fecha marcada, no llega con ruido. Va sucediendo por debajo, despacio, como el agua que va abriendo camino en la tierra sin que nadie lo vea. Y un día miras y te das cuenta de que el camino ya está ahí, que ya se estaba abriendo desde hace tiempo y que solo no habías puesto atención porque estabas mirando hacia otro lado. Así fue como sucedió con el rancho. En la primera semana, Claudia descansó. Doña Antonia vino 3 veces a ver cómo estaban ella y la niña, y las 3 veces salió satisfecha. Claudia amamantaba a Nilda cada 3 horas, dormía cuando la niña dormía, comía lo que yo ponía en la mesa sin quejarse y sin rechazar, esa resignación buena de quien finalmente entendió que aceptar ayuda no es debilidad. Jonas ayudaba en lo que podía, que era más de lo que esperarías de un niño de 7 años. Cargaba agua, ayudaba a Berto a cerrar el gallinero al final del día, barría el porche en la mañana antes de que nadie lo pidiera. Marta seguía a su hermano como sombra, haciendo la mitad de lo que él hacía con el doble de dedicación, que es la forma de los niños pequeños de probar que caben en el espacio. A la segunda semana, Claudia ya estaba de pie. Comenzó despacio, aún con cuidado, pero estaba de pie. Ayudaba en la cocina, se sentaba en el porche con Nilda en el regazo al caer la tarde. Me hacía compañía mientras yo tomaba el café de la noche. Conversábamos, no siempre de cosas importantes, a veces de cosas pequeñas, de nada, ese tipo de conversación que sucede entre personas que se están acostumbrando una a la otra y descubriendo que el silencio entre ellas ya no pesa. Ella me contó de Fabio, poco a poco, sin prisa, del modo en que se cuenta algo que duele, pero que necesita ser contado para dejar de doler solo. Me contó que se habían conocido en Villajuárez cuando ella tenía 18 años y él 22.
que él era camionero como su padre lo había sido, que era hombre bueno, de pocas palabras y mucha acción, que Jonas había heredado ese modo suyo. Me contó del accidente en marzo, en la carretera federal 010, lluvia fuerte y una curva que él conocía de memoria, pero que esa noche estaba diferente. Me contó de los meses que vinieron después, intentando sujetar lo que se escurría de las manos, la casa, el dinero, la dignidad que se va corroyendo cuando pides demasiada ayuda y el mundo comienza a cobrar. Yo escuché todo. No di consejos. No intenté arreglar lo que no tenía arreglo. Escuché y punto, que era lo que ella necesitaba. A cambio, sin que yo se lo pidiera, me contó de la infancia después de que su madre se la llevó, de las ciudades que cambiaron, de las escuelas que cambiaron, de la inestabilidad que se había vuelto el único suelo conocido. Me contó que le había tomado años entender que lo que su madre había hecho era por miedo, no por maldad, que miedo y maldad a veces producen el mismo resultado, pero son cosas diferentes, y que perdonar a una es más fácil que perdonar a la otra. ¿Te tomó mucho tiempo perdonarla?, pregunté una noche. Ella pensó. Todavía la estoy perdonando, dijo. Creo que perdonar no es algo que sucede una vez, es algo que haces un poco cada día. Eso se quedó conmigo, un poco cada día. Pensé en Nilda, en cómo yo había pasado 7 años cargando la nostalgia de ella sin mezclar muchas cosas buenas. Solo la pérdida, solo el peso, solo el espacio vacío, sin el resto, sin las lecciones de la buena que ella había dejado sembradas, sin las personas que ella había amado y que aún estaban aquí, sin la carta que ella había escrito y que había llegado donde necesitaba llegar. Un poco cada día. Estaba aprendiendo a hacer eso también. La tercera semana Claudia me preguntó si había algún trabajo que pudiera hacer en el rancho. No preguntó como favor, preguntó directo, con ese modo suyo que era muy parecido al modo de Jonás. Esa claridad sin rodeos de quien fue criado, teniendo que ser directo porque los rodeos son un lujo que no siempre se tiene. No necesita trabajar ahora, dije. Sí, necesito. No soy de quedarme parada sin contribuir. La miré, a la firmeza en el rostro, a los brazos cruzados, a la postura de quien no va a ceder en ese punto. ¿Sabes cocinar de verdad?, pregunté. Sé. Entonces puedes hacerte cargo de la cocina. Yo cocino feo. Ella casi sonrió. Lo sé. Ya probé tu comida. Eso me hizo reír. Una risa corta, genuina, de esas que salen sin que lo planees. No recordaba bien cuándo había reído así por última vez. Entonces fue. Ella se hizo cargo de la cocina. Y el primer día que entró a esa cocina, como quien asume un puesto, se quedó parada por un momento mirando todo, el fogón de leña, la jarra de barro, las hierbas colgadas del techo que yo había seguido plantando porque Nilda las había plantado, y había una expresión en su rostro que reconocí porque era el rostro de alguien que está en un lugar que conoce sin haber estado antes. La memoria no es solo de quien vivió. A veces cargamos la memoria de quien amamos. Ella cocinó ese día un pollo con ocra que el olor se tomó la casa entera. Y cuando entré a la cocina y sentí ese olor, me detuve en el marco de la puerta por un segundo porque era el olor de la casa de Nilda. No igual, porque no era la misma mano, no eran los mismos condimentos exactos, pero de la misma familia de olores. De la misma tradición de cocina de rancho que pasa de generación en generación sin receta escrita, solo por el gesto, por la forma de sofreír, por el tiempo que se espera antes de tapar. No le dije nada a Claudia sobre esto, pero me senté a la mesa en ese almuerzo con una ligereza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Al caer la tarde de esa tercera semana, fui a revisar el pastizal de abajo montado en trueno, como siempre.
El sol estaba en ese punto dorado de media tarde. El viento venía del campo abierto. El matorral estaba en ese verde oscuro de quien bebió bien en las últimas lluvias. Cuando regresé, aún de lejos, vi a Claudia en el porche. Estaba sentada en la silla de paja que era mi silla, la silla donde yo me quedaba todas las noches mirando el cielo. Tenía a Nilda en el regazo, la niña durmiendo con ese abandono total de recién nacido, los puños aflojados, el rostro tranquilo. Claudia estaba mirando al campo, al mismo horizonte que yo miraba todas las noches, y había en esa postura de ella una paz que no estaba ahí cuando ella había llegado a ese portón 3 semanas antes. Jonás estaba sentado en el escalón más bajo del porche, haciendo algo con un trozo de madera y la navaja que le había pedido prestada a Berto, tallando, intentándolo, la lengua afuera por la concentración, los ojos fijos en el trabajo. Marta estaba en el patio con una de las gallinas que había logrado domesticar durante las semanas con esa paciencia y determinación que ella ponía en todo, agachada en la tierra, hablándole a la gallina en voz baja como si estuviera teniendo una conversación. Detuve a Trueno antes de entrar por el portón. Me quedé parado allí por un momento, mirando aquella escena frente a mí, al porche que había estado vacío por 7 años. A la silla que había sido mía y solo mía por 7 años, ahora ocupada por una mujer joven con un bebé en brazos, al escalón donde ahora había un niño serio trabajando madera con una navaja prestada, al patio donde había una niña conversando con una gallina como si fuera lo más natural del mundo. Había una palabra para aquello, pero tardé en dejarla entrar. Familia. No la familia de sangre que nunca había tenido, no la familia que había planeado y que no había llegado. La otra, la que aparece por el camino más largo y más improbable, a través de cartas viejas y portones abiertos y noches de parto en la madrugada, a través de promesas hechas entre una persona que se fue y una que se quedó. Aquella. Entré por el portón. Trueno resopló al pasar por el poste, y el ruido hizo que Jonás levantara los ojos del trabajo. ¿Cómo estaba el pasto?, preguntó. Esa pregunta sencilla, de niño que ya está aprendiendo el vocabulario del rancho, que ya incorporó la rutina como si siempre hubiera sido suya. Está bueno, respondí. El ganado está gordo. Asintió con seriedad y volvió a la madera. Subí los escalones. Claudia me miró cuando llegué al porche. Nilda seguía durmiendo en su regazo, ese sueño de bebé que no sabe que el mundo existe y no necesita saberlo todavía. «Hay café», dijo Claudia. «Ahorita agarro». Entré, me quité las botas, serví el café y volví al porche. No me senté en su silla porque estaba ocupada. Jalé el banco de madera que estaba pegado a la pared y me senté a un lado. Nos quedamos en silencio por un rato. Era un silencio bueno, un silencio que tenía gente adentro, que tenía vida adentro, que tenía el ruido de Jonás en el escalón y de Marta en el patio y del ganado a lo lejos y del viento en los árboles. Era el silencio que ese porche había pedido por 7 años y que ahora finalmente tenía. «Tío Antonio», dijo Claudia sin quitar los ojos del horizonte, «dime, quiero preguntarte algo, pero si la respuesta es no, lo entiendo, no cambia nada». «Pregunta». Ella tardó un segundo. «¿Podemos quedarnos?» «No un tiempo, quedarnos». Esas 3 palabras aterrizaron en el aire del porche con esa levedad que tienen las cosas correctas cuando se dicen en el momento justo. «No un tiempo, quedarnos». Miré hacia el horizonte, hacia el monte que se oscurecía despacio con el sol bajando, hacia el camino de tierra allá abajo, que pasaba enfrente de la portezuela de madera donde 3 semanas atrás había visto 3 siluetas paradas al final del día, hacia esa portezuela que yo había abierto, que no había cerrado desde entonces, que no pensaba cerrar más. «Pueden quedarse», dije. Claudia no respondió con palabras. Solo respiró hondo y soltó el aire despacio,
esa respiración de quien deja ir un peso que había cargado demasiado lejos. Nilda se movió un poco en su regazo, los puñitos apretándose y soltándose, y volvió a su sueño. Jonas había dejado de trabajar la madera y nos estaba mirando con esa mirada que entendía más de lo que debería entender con 7 años. Cuando se dio cuenta de que lo había notado, volvió al trabajo con la navaja, con una discreción que me dio ganas de reír de nuevo. Ese niño. Jonas, lo llamé. Él levantó los ojos. ¿Qué estás haciendo con esa madera? Me extendió el trozo de madera. Era una forma tosca aún, apenas definida, pero se veía la intención. Era un caballo, pequeño, con las patas gruesas de madera aún sin trabajar, el cuello corto, pero era un caballo sin duda. Trueno, dijo sencillamente. Tomé el caballito de madera en la mano, lo giré de un lado y del otro, se lo devolví. Va a quedar muy bien, dije. Asintió con la cabeza, confiado, y volvió al trabajo. Tomé mi café. El sol terminó de bajar. Las primeras estrellas fueron apareciendo una a una en ese cielo del centro de México que se hace más grande al oscurecer, ese cielo que Nilda adoraba y que yo había seguido mirando todos los días por costumbre y por añoranza, y ahora lo miraba por otra razón también, una razón a la que todavía le estaba aprendiendo el nombre, pero que era menos pesada y más parecida a esperanza que cualquier cosa que había sentido en los últimos 7 años. Nilda abrió los ojos, no lloró. Se quedó con los ojos abiertos en la oscuridad que llegaba, mirando el cielo de estrellas, con esa atención sin foco de recién nacido, que ve el mundo como luz y sombra, y movimiento todavía, sin forma, sin nombre, sin la capa de palabras que uno va poniendo sobre las cosas, y que a veces nos impide ver lo que está ahí. Claudia miró a su hija. Luego miró al cielo. Luego me miró a mí. La tía Nilda se habría alegrado de esto, dijo. Miré a la niña, al cielo, al porche lleno de gente por primera vez en años. Se habría alegrado, coincidí, y sentí, con esa certeza tranquila que no necesita prueba, que de algún modo ella estaba disfrutando, que ella había planeado esto de la única manera que sabía planear, que era con fe, y con carta y con el corazón abierto, y que había salido bien no porque el mundo sea justo, porque el mundo no es justo, sino porque a veces, rara vez, las cosas buenas que las personas siembran encuentran tierra buena y crecen, aun después de que la persona que sembró ya no está aquí para verlo. Marta apareció en el escalón del porche, la gallina domesticada en el regazo, las rodillas raspadas de tierra. ¿Puedo traerla para adentro?, preguntó levantando la gallina como prueba. No, respondieron 3 voces al mismo tiempo. Marta hizo una mueca de injusticia profunda, soltó la gallina y subió los escalones y entró a la casa con ese paso de quien no está de acuerdo, pero no va a insistir por ahora. Jonas soltó una risita corta y baja. Claudia también, yo también. Y esa risa simple, de esa tontería pequeña de gallina y niña terca, llenó el porche de esa hacienda en el interior de México, de una manera que yo no sabía bien describir, pero que reconocía, que había reconocido otras veces en ese mismo porche, años atrás, cuando Nilda todavía estaba aquí y el silencio aún no había llegado. Era el ruido de casa con gente. Era el sonido más simple y más necesario del mundo. Y estaba de vuelta. Trueno resopló en el poste, contento o indiferente, imposible saberlo con caballo viejo y terco. El ganado mugió distante en el pasto. El viento pasó en los árboles como pasa todas las noches. En esa hacienda de 240 hectáreas en el interior de México, que había estado silenciosa por mucho tiempo, y que esa noche, finalmente, ya no lo estaba. La portezuela estaba abierta, y así se quedaría.